Bienvenidos a Despierta con CDN. Bienvenidos a todos los amigos que nos están viendo, que nos sintonizan, que nos permiten entrar en sus hogares un día como hoy. Bienvenida Yanesi, Catherine, Nelson. En este día lluvioso, con 25 provincias en alerta. Veremos más adelante el informe del tiempo de Jim Suriel, pero no dirá nada que no hayamos visto desde hace varios días ya, incluyendo esta semana. Que el agua seguirá cayendo y que tenemos que continuar teniendo medidas de precaución, observar los boletines, los que dicen los organismos de socorro, para estar alerta. También, cómo no, salir con la sombrilla, eso es importante. Y estén alertas porque va a haber agua. Va a haber agua hoy, Día Mundial del Paciente Trasplantado. Una fecha importante y cada vez más importante en el mundo y en la República Dominicana. República Dominicana, desde la década de los 70 hasta abril del 2024, se han realizado más de 1.024 trasplantes renales, que por cierto, desde el 2018 ya están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud. Es decir, hay muchos desafíos. 200 ciudadanos dominicanos año tras año entran en fase terminal renal y necesitan un trasplante. Hay más de 3.000 personas en lista de espera en los listados del INCOR, el Instituto de Coordinación de Trasplante. Y todo esto lo digo para que usted, cuando escuche esto, entre a la página del INCOR en el Instagram o entre en la página web y saque su tarjeta de donante, porque podemos dar vida, podemos continuar la vida de otras personas. Incluso cuando ya no estemos aquí podremos seguir viviendo si donamos nuestros órganos, si pensamos en el prójimo, como dice la palabra. Así que a los pacientes trasplantados, los recordamos, y a los que están a la espera de un trasplante exhortamos a todos los dominicanos de buena voluntad y de buena fe que por favor pues colaboren con esto. También el día de ayer se sentía un aniversario de la empresa privada, el CONEP, en Santiago. Yanesi nos estará contando más adelante qué vio allá, pero evidentemente en Santiago todo es bueno, menos las águilas. Pero el CONEP pone un dedo en la llaga, pero de una manera responsable, al decir que bueno, que sí, que pacto fiscal, pero no parche, pacto. Vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos a articular y vamos a garantizar que lo que se vaya a hacer dure tiempo y financie los grandes desafíos, comenzando y privilegiando la educación. Bien por el CONEP, organismo que agrupa no solamente a las empresas privadas, sino que demuestra el nuevo perfil del empresario dominicano responsable y comprometido con la sociedad. Muchas otras cosas, pero se la dejo a mis amigos. Buenos días. Buenos días. Caramba. Los trasplantes. Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. República Dominicana, bueno, yo no tengo estadísticas actualizadas. Aquí se ha avanzado mucho en los bancos, no los comerciales, los bancos de órganos, también incluso a nivel de cadavérico, pero lo que no se avanza en la cultura. De la donación. La donación, la gente que entienda eso. CDN tiene un aporte de años, una promo de Joan Manuel Serrat, que tiene un bonito mensaje, que dice: no te lo lleves al cielo, porque aquí va a ser mucho más útil. Y en lenguaje de buen cristiano es un aporte que tú haces. Pero es un gran tema el asunto de los trasplantes, los pacientes trasplantados, etcétera, etcétera. Yo vine reformista hoy. Reformista, no voy a hablar mucho. No, de las reformas. Todo el mundo está con reforma ahora. Yo te veía lejos de esa cera a ti. Me sorprendí. Yo miré la vestimenta y dije, yo no sé por dónde, pero también no se es va rojo, a levantar. No, lo que pasa es, ya se instaló el tema. Entonces todo el mundo tiene eso. Y tú vas a ver por dónde se corta después, y no por el fondo. Ayer vi que el presidente dijo: fiesta y mañana gallo con el aumento de las exportaciones, 23% en 3 años. A mí no me gusta cuando el presidente calcula en términos multianuales. Así fue el crecimiento de la economía. El año pasado creció 2.4, 2.3 por ahí. El presidente dijo: hemos crecido 6, pero en los últimos 4 años. Entonces las exportaciones, hay serios problemas, porque la zona franca aportan demasiado, lo de Haití fue un descalabro. Se ha hablado de diversificar las exportaciones. Entonces, cuando celebramos eso con cifras, dice el presidente, el 2016 al 2020, 37.000 millones de captaciones en exportaciones de dólares, pero del 20 al 24, 45.000 estamos avanzando.
Y ahí viene Hito y dice, la zona franca son los protagonistas de la película. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que a veces nosotros no vamos al meollo del asunto. El ITEVI, 18%, de lo más alto que hay en toda la región es el ITEVI de aquí, pero es de lo que menos capta. Léanse a Andy para que tú veas. No, 18% dice la gente, que es alto. No, ahí vienen las exenciones, ahí vienen las evasiones. Entonces, si vamos a hacer una reforma integral, como se dice, vamos a marcharle a los problemas reales y no cosméticos. La aspiración mía es esa, por eso vine reformista hoy, para apoyar esa reforma integral, pero para entrar también en esa reforma integral. Porque hay mucho bajadero. Y después, lo que siempre aportan, y la clase media se convierte en el banquito de picar la carne. ¿Y dónde hay que buscar el dinero? Hay que buscarlo ahí. Buenos días. Buenos días, Nelson. Vine reformista. Buenos días, Nelson. Buenos días, Yanesi. Buenos días, Federico. Hoy estamos atendiendo a una jornada con algunas informaciones en desarrollo. Se sabe que hoy hay Consejo de Ministros. Por lo tanto, esperaremos noticias en el Palacio Nacional. Hay reunión del gabinete, por lo tanto, ahí hay que esperar algunos avances, sobre todo de este tema de reforma fiscal, Nelson, porque se cree que eso pueda producirse en el tiempo de transición. Faltan 61 días para el 16 de agosto, 61 días. Por lo tanto, quizás tengamos algunas noticias. Dime. Le interrumpo. Dime. Yo veo cuando tú haces así. No, dime. lo que pasa es que ella dice que eso puede producirse en el tiempo de transición. Ayer me dijeron que Abinader lo va a hacer ahora con estos legisladores. Claro. Dice Abinader, hay como un 20% de legisladores nuevos. Yo no voy a estar bregando con gente nueva, que hay que señalarle, que ya comenzaron a decir que hay que aumentar el barrilito. La voy a hacer con esto. Esa es la información que yo tengo. Exacto. Que es la misma que tú tienes. Por eso digo, o sea, que hay 61 días para hablar de esto. Por lo si tanto, Catherine dijo que así, usted sabe. Por lo tanto, la fuente de ella que son. Las fuentes de Catherine son muy buenas, sí, pero coincidieron con la mía, me dijeron eso. La reforma va y va ahora. Va ahora. Con este Congreso. Exactamente. Bajando. Entonces sí, y por eso es que también estamos viendo de una vez, desde hace 2 semanas, a distintos sectores de la sociedad, pues exponiéndole al país cuánto están pagando de impuestos. Ahí está el sector de los rones, ahí está el sector del cemento. Todos los sectores de una manera u otra van a empezar a decir, miren, yo estoy cargado de esta manera. Y vamos a empezar a ver también, a través de la prensa nacional, noticias que gritan ante los ojos, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con cuánto gasta el gobierno en esto, en aquello, etcétera. A mí me encantaría tener acá al señor Rijo Presbot, pero ahora es el director de presupuesto. Una de las dificultades que nos hemos encontrado los periodistas en estos últimos años es que la mayoría de los especialistas técnicos, muchos de ellos a los que consultábamos de manera regular para que nos dieran datos y nosotros poder tener una idea de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el caso del presupuesto, ahora están en el gobierno. Entonces, bueno, evidentemente, la información que den uno tiene que verla con pinza. Eso no quiere decir que sean poco serios. No, yo no estoy diciendo eso. Lo son, que yo creo que sí, que mucha gente que está ahí es seria, pero evidentemente nosotros como periodistas tenemos que buscar la manera de contrastar, porque es nuestro trabajo. Estamos en la antesala también de la reunión del Comité Central del PLD. Ahí se van a repartir culpas, aunque ya algunos se han encargado de ello, y sobre todo a sustraer de culpa a algunos. Ayer unas declaraciones interesantes de Francisco Javier García, ojalá la producción las tenga por allí, en donde dice, comité político no es candidato. Para cualquiera que pensaba que ahí no había un chispazo, eso está más que claro. Eso no hay ni que pensarlo 2 veces. Chispazo evidente entre Francisco Javier García y Abel Martínez. Yanesi. Bueno, muy buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN y por supuesto que a ustedes. Gracias por la sintonía de siempre y por darnos la oportunidad de iniciar el día junto a ustedes compartiendo las principales informaciones nacionales e internacionales. Este minuto de inicio quisiera tomarlo para darle un abrazo solidario al querido fotoreportero Orlando Ramos, que está solicitando al gobierno apoyo para poder darle asistencia a su hijo que está con una situación muy grave de salud por un cáncer que se ha detectado en el pulmón derecho. Hoy el periódico El Caribe se hace eco de este grito que da Orlando
para tratar de darle la mejor asistencia posible a su hijo, que tiene una situación muy, pero muy complicada de salud. Toda nuestra solidaridad para Orlando Ramos, y vamos a estar en oración, y por supuesto que tenemos la plena seguridad de que el gobierno dominicano se va a darle el apoyo que necesita a Orlando para darle la asistencia médica necesaria a su hijo, que además necesita una visa humanitaria para poder sacarlo del país. No quisiera, es difícil iniciar siempre el día con noticias tristes, y por supuesto, si son trágicas, aún peor. Pero ayer hubo una tragedia en la comunidad, en el municipio de Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez, que otra mujer asesinada, la expareja la asesinó, incluso en el vehículo, según unas versiones que todavía no he podido confirmar, estaba la hija de ambos. Este hombre vino de Estados Unidos y evidentemente que su plan era volver a Estados Unidos para poder escaparse de las autoridades, pero los agentes policiales, en una persecución que él intentó, ¿verdad?, escaparse, murió abatido en un intercambio de disparos, porque el hombre bastante atrevido, ¿no?, por decirlo de otra manera. El caso es que es otra tragedia que se vive de este tipo, de esta naturaleza, y que siempre resultan chocantes, dolorosas, que pasen cosas que no deberían ocurrir con este tema de la violencia contra la mujer. Lo del CONEP, ayer se instaló en ese escenario, en el 61 aniversario del Consejo Nacional de la Empresa Privada en Santiago. Tanto la vicepresidenta de la República como el presidente del CONEP trataron el tema, pero esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, porque ahora es el momento de conocer las portadas del periódico El Caribe y CDN, y está lista nuestra compañera Carolyn Cuevas. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe en Santiago, donde la vicepresidenta Raquel Peña y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marrancini, reconocieron a empresarios de la región norte durante la celebración del 61 aniversario de esa entidad y el Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresariado Nacional. También ampliamos sobre la Dirección General de Aduanas, que presentará nuevas normas para facilitar el comercio. Además, las lluvias aumentarán en intensidad y frecuencia, mientras se mantienen 25 provincias en alerta debido a los efectos de una vaguada y al paso de una onda tropical. Cerramos la portada con esta foto de la emergencia de la Clínica Cruz Jiminián, que refleja la realidad de muchos hospitales repletos de gente con virus gripales. En la contraportada hay que hablar de deportes y de Cibao FC, los número 1 del Caribe. El equipo se posesiona en la cima del ranking de la CONCACAF entre los 12 mejores clubes de toda el área. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del Ministerio Público, que puso en marcha la operación Gaviota para desarticular una red que captó más de 3.000 millones de pesos. Además, en Peravia velan los restos de una mujer encontrada muerta junto a su pareja en la comunidad San José del municipio de Baní. Vamos a cerrar con la Asociación Dominicana de Profesores, que decidió retirarse del concurso de oposición docente, alegando que las autoridades de educación no han dado respuesta a la comunicación enviada al ministro Ángel Hernández. Así que les invitamos a que accedan a cdn.com.do, además que quieran el Caribe para que estén enterados en todo momento. Es jueves, antesala del fin de semana, como se dice. Vamos a ver por dónde anda la vaguada que ha estado produciendo mucha lluvia en los últimos días. Jim Suriel con el reporte. Muchísimas gracias, muy buenos días. Avanza la semana y tendremos la continuación de las lluvias en gran parte de República Dominicana. Esto debido a la permanencia de la vaguada en nuestra región. Así también los vientos llegando desde el Mar Caribe han sido muy húmedos, aumentando las posibilidades de precipitaciones.
Desde ayer hemos tenido la cercanía de la cuarta onda tropical en nuestra zona de pronóstico y por esta combinación van a continuar estas precipitaciones, elevándose así el potencial de lluvias moderadas ahora en la mañana hacia el litoral caribeño, pero después del mediodía y en el transcurso de la tarde aumentará la posibilidad de algunas inundaciones hacia el norte, noroeste, zona fronteriza, cordillera central y hacia el noreste. Esto debido a los efectos de la misma vaguada que permanece en aguas del Océano Atlántico y las temperaturas, también calurosas en la región del Caribe, ejercen su influencia para activar principalmente las precipitaciones después del mediodía y en el transcurso de la tarde. Para mañana seguiremos bajo la influencia de los remanentes de la onda tropical y los efectos de la vaguada. Por lo tanto, se extienden las precipitaciones durante 24 horas más. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, esto va a ser por lo menos hasta mañana viernes, cuando comience a alejarse la vaguada. Miren, hablando de vaguada, saludos a la gente de Constanza. Sabemos que hay varias comunidades que están incomunicadas por los fortísimos aguaceros que recibieron durante la jornada de ayer. Más adelante quizás podríamos ver imágenes sobre eso, pero ahora que vamos a saludar a la gente que está conectada en distintas comunidades, quizás haya alguien de Constanza que nos pueda reportar cómo está la situación en este momento con la crecida de los ríos, algunos deslizamientos, algunos puentes que también tenemos información que han sufrido por el efecto de la lluvia. Alejandro Ramírez nos saluda. Hola Alejandro, desde Suiza. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo te va? Un abrazo. Miguel Ángel Valdés Martínez, ¿cuántos candidatos buenos no pasaron porque no tenían dinero? Y nos valen Bueno, ese es el punto de Miguel Ángel. Gracias, amigo, por tu opinión. Estoy de acuerdo, sí. Andy Heredia, buenos días, bendiciones a todos. Ayúdenme a mandar un mensaje al alcalde de Asua, media esquina de, Entarviado, no sé qué es eso. Asfalto. Bueno, sí, pero no sé a qué se refiere. En la antena, en la antena Quisqueya 1 de Asua, por favor. Gracias, Andy. Antonio Cornelio Acosta Pérez, primera reforma fiscal es quitar tantos asesores en todas las instituciones del gobierno con sueldos lujosos y subsidios a los combustibles, a las mineras y compañías millonarias. Kelvin Torres nos manda buenos días, gracias Kelvin. Felipe Padilla Fernández, saludos a todo el equipo de CDN. Dalvi Rodríguez con nosotros desde la provincia de Dajabón. José Roberto Ventura Guzmán, bendiciones para todos. Hola José Roberto, un abrazo. Héctor García, buenos días para el equipo de periodistas de CDN. Salúdenme a Yulisa, donde quiera que se encuentre, bendiciones para todos. Martín Francisco, buenos días. Un llamado a la unidad antirruidos, que por favor pongan atención en Verón, Punta Cana. Comenta que es un desastre durante la madrugada, el fin de semana. Gracias, Martín. Atención a la unidad antirruidos de la Policía Nacional. Héctor Franco, la tragedia ocurrida en Villa Los Almácigos es sumamente lamentable. Se debe hurgar profundamente para entenderla. No hay derecho para disponer de la vida de nadie, incluyendo a un potencial suicida. Los radares de Jean Suriel habrán de revolucionar las predicciones del tiempo. Gracias, Héctor. Comenta por aquí Guadalupe Graciano, que está en Los Negros de Asua. Jay Alonso Blanco, buenos días para todos. Alfredo Ávila está en Puerto Rico. Un abrazo, nene. Cuídate, Alfredo. Está por aquí también Luisa Pallero, que nos manda saludos y dice que está nubladito en Santiago y mucho viento. Comenta Cristian Chávez que pensaba que el COVID se había ido, pero... Continuamos Despierta con CDN. Y ayer en Santiago el CONEP tuvo su reunión celebrando 61 aniversarios y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada consideró que el abordaje de la reforma fiscal debe ser objeto de un amplio proceso de consulta y discusión y que conduzca a la concertación integral. De su parte también la vicepresidenta de la República presente en esa actividad señaló que entendía que debe haber una sinergia entre los sectores público y privado. José Adriano Rodríguez nos pasa los detalles. Celso Juan Marrancini planteó algunos de los virales sobre los cuales se deben producir acuerdos de la reforma fiscal, entre los cuales están que se respeten los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad, junto con una mayor transparencia y eficiencia del gasto público, además de acciones necesarias para la eliminación de las pérdidas en las EDES del Estado. Que se logre la consolidación de la deuda pública con un enfoque de sostenibilidad y basada en la realidad de nuestras finanzas públicas. Y
y que se instaure un robusto sistema de rendición de cuentas e indicadores de medición y seguimiento que viabilicen evaluar los resultados esperados. Un parche fiscal sería un retroceso. Es por esto que el enfoque de un posible pacto fiscal debe estar orientado a promover el empleo, la inversión y bienestar social, impulsando nuestro crecimiento y desarrollo. Mientras la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo que aspira a una reforma fiscal que reduzca el gasto social y aumente la tributación que recae exclusivamente en los asalariados y consumidores, por lo que constituiría a profundizar la desigualdad, lo que entiende que es mejor saber utilizarlo en los sectores que realmente lo necesitan. Utilizar mejor el gasto público, utilizarlo en los sectores y en las regiones que realmente se necesita para convertir ese crecimiento económico en un verdadero desarrollo económico. Ha llegado el momento de que el sector empresarial reconozca que este sistema capitalista que hoy exhibimos necesita ajustes, que lo transformen en un sistema más humano, pero también más equitativo para todos nosotros, para todos los dominicanos. El presidente del CONEP también cuestionó la calidad de la educación, de la cual resaltó que continúa siendo el desafío más significativo y posiblemente de mayor impacto para el desarrollo social y económico del país. Celso Marrancini entiende que se debe hacerle frente a la alta rotación de autoridades y la politización de lo que denominó un sindicato de maestros totalmente desvirtuado con intereses contrarios al de la nación. Esto hace impostergable dar un salto cualitativo en esta materia para aprovechar las oportunidades que se presentan con el nearshoring, con los semiconductores, la enorme transformación tecnológica que actualmente vive nuestro mundo y la gran plataforma de oportunidades que ofrece la República Dominicana para la atracción de inversiones en diversos sectores de la economía. Para lograr ese objetivo es necesario que hagamos frente a varios desafíos, entre ellos la alta rotación de autoridades y la politización de un sindicato de maestros totalmente desvirtuado por los intereses contrarios al interés nacional. Mientras, Lina García de Blasco, vicepresidenta del CONEP, resaltó que Santiago se caracteriza por una rica diversidad cultural, un espíritu emprendedor y una dedicación al trabajo arduo que se refleja en cada rincón, resaltando la importancia del reconocimiento de la región. Dentro del conglomerado que es nuestro país, Santiago se caracteriza por la calidez de su gente y por su espíritu emprendedor, en el que ha marcado hitos históricos y recientes en el desarrollo nacional. Hoy, Santiago, como de seguro pudieron ver todos ustedes, al entrar a la ciudad, está envuelto en una reconstrucción y remodelación de su futuro propio. El CONEP celebró por primera vez en la región norte su aniversario, marcando un hito en su trayectoria de 61 años. Durante este importante evento se enfatizó la contribución que el Cibao, con sus 14 provincias, realiza al desarrollo económico y social de la República Dominicana. También durante el acto, el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargán, sostuvo un conversatorio titulado El Milagro Dominicano, Perspectiva y Desafíos, con el político y economista mexicano José Antonio Meade, con quien abordó sobre la democracia de la región. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. Ahí vimos un poco de la actividad de ayer del CONEP, una actividad muy importante porque no solamente se estaba celebrando el 61 aniversario de esa institución, sino también ponderando los desafíos que tenemos como país por delante y los retos que tenemos a corto y a medio plazo. Yo creo que esa reflexión es importante dentro del contexto de ese sector y con la participación del poder político también, como decía Nelson, en el tema de las reformas que se está discutiendo ahora. Y es importante que lo diga el CONEP porque el 85% del crecimiento de este país lo aporta el sector privado y por lo tanto válida la reflexión y las palabras de su presidente, Celso Juan Marrancini, considero, de señalar la educación como ese gran pendiente que es lo que puede apuntalar todo lo que estamos haciendo para garantizar más crecimiento, como el hub logístico, como aumentar el flujo de turistas, entre otras importantes iniciativas privadas. Mira, vamos a apuntarnos en eso de la reforma, pero como decía el director, o explicaba ayer el director de Impuestos Internos, debe ser integral. O
sea, que no solamente vaya a los niveles impositivos, sino que también vaya al gasto, principalmente aumentar el gasto hacia los sectores más vulnerables y reducir el dispendio. Por ahí es que debe ir esto. Yo mencioné a Andy de Ojarre con lo del ITEVIS, el 18%, que es engañoso, cualquiera cree que somos uno de los países con uno de los ITEVIS, o IVA, como le llaman por otros sitios, más alto. Pero eso es nada más el porcentaje. Cuando tú vas a la cobranza, los cobros, vas a ver que está muy por debajo de muchos otros países, porque ahí vienen los incentivos, ahí vienen las exenciones. Entonces así no se vale. Hay una opción que están planteando y que aumentar la base del ITEVIS. Eso podría también traer problemas, porque hay muchos productos exentos, pero son los productos de consumo masivo. Ahorita meten hasta la sardina y la pica pica en eso de aumentar la base. Yo creo, siguiendo con Andy, el lunes 3 Andy escribió un artículo, no hay almuerzo gratis. Él aclara de que ese título no es de él, que es de Milton Friedman, dice él, el economista y comunicador más grande que tiene, y es el hecho de cómo el Estado proporciona mucha asistencia social a la persona necesitada, lo que no es malo, pero eso es comprado o provisto a otra persona de la misma comunidad. Ahí viene a los impuestos. Te lo quitan a ti, pero se lo ponen a otro. Hay que evitar eso, porque este es un gobierno que reparte a dos manos. No sé, tiene esa fascinación. A mí me llamó la atención que le dieron una dotación económica por adelantado a los atletas que van para París, a los Juegos Olímpicos. Tú dirás, pero no critique eso. Pero lo digo en cuanto a la figura de dar, de repartir, de bono para lo que sea. Se reparte a dos manos. Entonces hay que ver lo del gasto, cómo se hace un gasto de calidad. Decía que no me gustó la fiesta ayer del aumento de las exportaciones un 23% en los últimos años. Ahí hubo fiesta. Ya yo creo que la Ribeiro, Viviana, ya esa fue ratificada porque con tantas loas a las exportaciones. Pero la misma Viviana dijo, cuando el Brexit de Haití, recuérdense que bajaron más de un 19% de las exportaciones hacia Haití en el último trimestre, y que el propio CONE y Asohuevo dijeron que hubo pérdida de unos $100 millones en ese trimestre. Y decía Viviana, vamos a diversificar, estamos viajando a la región, está muy concentrada en Estados Unidos y Europa las exportaciones dominicanas. Y hay renglones como el de las zonas francas que aportan, bueno, ayer se decía el 27% aportan las zonas francas a esas exportaciones, el 20% a nivel nacional. Entonces, hay que corregir algunos entuertos, hay que sincerar el gasto, hay que revisar equitativamente la parte impositiva, y hay que poner este camino por la ruta del desarrollo, por el desarrollo efectivo, el desarrollo real, no el desarrollo con números y porcentajes que dicen que estamos bien cuando no estamos bien. Lo dejo de ese tamaño. Hay un artículo de Magín Díaz publicado en el periódico El Caribe que también resulta revelador. No es la primera vez que el gobierno del presidente Abinader menciona el tema fiscal y habla de una reforma. De hecho, yo recuerdo que iniciando el gobierno en el 2020, después de que se estaba hablando del asunto de la pandemia, se empezaron a manejar algunas informaciones que hablaban de la intención gubernamental de llevar adelante una reforma fiscal. En aquel momento, recuerden lo que ocurrió en Colombia, y esa situación internacional vista desde los ojos del vecino hizo que acá muchos reflexionaran y dijeran, aguántalo allí, porque era un modelo similar. La reforma fiscal que se planteaba para Colombia en el gobierno del presidente Iván Duque era muy similar a lo que se pretendía plantear acá en República Dominicana. Y cuando leemos el artículo de Magín Díaz podemos tener más datos, más detalles de lo que esa reforma creo que incluía. Dice Magín en este artículo que, entre otras cosas, se hablaba de eliminar, esto es una, él no lo dice textualmente, pero es una inferencia mía, ¿no? Dice, aprendió el gobierno la lección de la experiencia de 2021. La magnitud de la reforma presentada la hacía inviable. Simplemente era muy ambiciosa
Y continúa. Es sensato eliminar de golpe todas las leyes de incentivo, las exenciones de ITEVIS, llevar el impuesto sobre la renta personal a 35% y el empresarial a 30%, aumentar la tasa de la mayoría de los impuestos selectivos y de paso subir el impuesto a la propiedad. Eso era prácticamente el paquetazo fiscal que teníamos cantado para el 2021 y que, al parecer, entre otras cosas, se reflexionó por la protesta que se desencadenó en Colombia y que puso a ese país definitivamente a temblar. Entre otras consideraciones que se estaban viviendo en República Dominicana, pero ese fue uno de los elementos. Aquí vamos a tener que tener una discusión seria y sensata que además permita que República Dominicana mantenga una senda de desarrollo y de competitividad en la región. Es evidente que el tema de los incentivos va a ponerse sobre la mesa. Se habla, por ejemplo, del incentivo al sector turístico, que es uno de los motores de la economía dominicana. Muchos se preguntan, bueno, ya eso es un sector desarrollado, ¿ya para qué quítenle el incentivo? Pero si se le quita el incentivo, se hace ese sector menos competitivo frente a sus pares de la región. Y ya saben ustedes todo lo que cacareamos aquello de los récords. Otra cosa tiene que ver con una visión que a mí me recuerda a esa referencia de Trujillo, del Estado benefactor, el Estado que todo lo paga, que todo lo puede, que ayuda siempre al que menos tiene. Y a mí, honestamente, me cuesta creer que la gente sea pobre necesariamente porque es pobre. No, hay gente a la que no le queda más remedio, pero hay mucha gente que puede vivir sin ayuda estatal. Y hoy recibe ayuda estatal, que la pagamos todos nosotros, sobre todo la clase media. Y me recuerda a eso el corte que les voy a presentar a continuación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en donde ayer habla de solidaridad y dice, es tiempo para la solidaridad. Vamos a escucharla. La solidaridad social. Un abrazo que debe reflejarse a través de una contribución más determinante a las fuentes de recursos que permitirían al Estado Dominicano fortalecer las instituciones, dotar al país de la infraestructura física moderna que requiere la competitividad, mejorar lo que es la efectividad de los servicios sociales y asistir a aquellos que no pueden valerse por sus propios medios. Junto a ustedes, nuestro gobierno encabezado por nuestro presidente... a cambiar, dotar al país de infraestructura moderna, pero eso de asistir, yo creo que esto tiene que ser revisado con detalle. Dominicana es uno de los países más desiguales de la región. Yo no creo que el gobierno vaya a bajar ni un peso de gasto, al contrario, creo que lo va a incrementar. Creo que va a incrementar el gasto público y lo va a incrementar precisamente en cómo ayuda, cómo transfiere más recursos a las personas más necesitadas, en detrimento quizás de muchos que vamos a tener que seguir pagando. ¿Quién le mete el pecho al asunto de la informalidad? Es un tema grueso. Es un tema grueso que yo creo que hay que sentarse con detalle a revisar. Sí, sabes, Catherine, que ayer el presidente del CONEP, cuando abordó el tema en su discurso central por el 61 aniversario de esa institución, hemos visto una historia muy completa de José Adriano Rodríguez. Él habla de una reforma, no de un parche. Eso siempre es ese concepto, cada vez que hay vienen los tiempos de reforma fiscal, eso es lo primero. No, necesitamos una reforma, no un parche, que sea integral y se construye toda una narrativa que es muy bonita. Y ayer, cuando el presidente del CONEP hizo referencia a eso, a que se haga una reforma integral y progresiva, que vaya dirigida, y habló del tema educativo, que yo creo que es la gran materia pendiente. Y también hizo énfasis en un tema que ha venido resaltándose, y es el hoyo que le hace a las finanzas públicas el tema del subsidio eléctrico, del sector eléctrico y las pérdidas en las EDES. Pero me inscribo en el enfoque que le ha dado Catherine al tema con lo que se ha vivido en otros países, como el caso de Colombia y las protestas que generalmente generan cuando vienen nuevos impuestos y que afectan sectores vulnerables. La vicepresidenta hizo referencia a este tema, no de esa manera, pero lo dejó planteado. Y en el reporte que hace José Adriano Rodríguez para el periódico El Caribe, él lo resalta eso.
y dice que si las riquezas, que de ese crecimiento económico tan robusto, que aquí siempre se ha planteado que tenemos, que es verdad, los números hablan de un crecimiento sostenido, a pesar del COVID, a pesar de todo, la República Dominicana ha crecido en los últimos 50 años de manera sostenida. Pero ¿qué es lo que sucede? Y lo decía la vicepresidenta, es que no hemos distribuido esas riquezas de manera equitativa. Dice, yo creo que todos los que estamos aquí, decía doña Raquel, estamos de acuerdo en que esto hay que distribuirlo mejor. Y puntualizaba que si no se toman esas medidas, probablemente se estaría tirando un poquito más de leña al fuego para perder la paz social, que es el mejor activo que tiene la República Dominicana, la estabilidad política y la paz social. Entonces, ella se refería a eso y me parece que cuando usted enlaza esta parte y otra cosa que ella llamó al empresariado a que sean solidarios, a que abracen la solidaridad. Recuerden que el presidente Luis Abinader la pasada semana en la semanal dijo que la reforma va enfocada al tema de la pobreza, erradicar la pobreza extrema o algo así. Entonces, me parece que los recursos adicionales que necesita el Estado con esta reforma fiscal va a tener una carga, un enfoque o una orientación importante hacia los sectores vulnerables, tomando en cuenta lo que dijo el presidente de la República, lo que dijo ayer la vicepresidenta de la República, que llamó al sector empresarial a abrazar la solidaridad y que debemos ser más equitativos en la distribución de las riquezas nacionales. Entonces, vamos a ver qué finalmente será la propuesta de reforma oficial que va a presentar el gobierno y si esto lo enlazamos un poco con una declaración que dio Leonel Fernández, el principal líder de la oposición, que él solamente apoya una reforma si beneficia a los pobres. Bueno, si la reforma viene con este enfoque, pues me parecería que tendría el consenso. Así que el discurso que se está construyendo desde el gobierno me parece orientado hacia ahí, hacia una distribución más equitativa de las riquezas y de mayor beneficio para los sectores vulnerables. Yo me sumo a esta preocupación que señala Catherine de lo que dijo la vicepresidenta de asistir y más que un llamado al gobierno, un llamado a la clase política de que en este proceso de revisión de cómo ingresamos, también hay que plantear cómo y en qué estamos gastando y sobre todo la sostenibilidad en el tiempo y además la eficiencia. Ahí está el espejo de Argentina que nos dice qué pasa cuando se asiste y cómo cambia incluso la cultura de las personas en Estados Unidos, el tarjeteo, el asistido, o en España con los bonos mínimos, con el mínimo vital. Claro. Entonces, repartiendo sin ingresar, la caja nunca va a cuadrar. Y esto es un llamado a toda la clase política, porque aquí en campaña hubo un partido de oposición que habló de aumentar ayudas sociales. Como en su momento, Luis Abinader, me parece que cuando era opositor, su gran propuesta fue duplicar las ayudas sociales. Entonces, si vamos a duplicar y nos vamos en modo de expansión aritmética del gasto social, bueno, lo cierto es que a nivel de matemática se ingresa 1, pero si se gasta 3, le vamos a caer atrás la deuda y nunca la vamos a alcanzar. Mira, yo creo que hay que sincerarse en este punto. Coincidí con Catherine en que probablemente esta reforma integral se aplique ahora por razones atendibles. Pero yo creo que hay que evitar un camino equivocado. Me voy a poner un poquito empresarial ahora, pero tampoco vamos a matar la gallina de los huevos de oro. Catherine mencionó algunos sectores que dice que estamos aportando demasiado. Y voy a coincidir probablemente con esos sectores que aportan demasiado. Mientras, por otro lado, el gobierno gasta a mano llena. No, y dice que va a gastar más. Por eso te digo que vamos a sincerar en el asunto de los subsidios. Ustedes mencionan el subsidio eléctrico y el de los combustibles. Por ahí se está sangrando la economía y esta es una economía empujada con préstamos también. Combustible subsidiado de manera generalizada.
Ahí subsidian el Lamborghini de un amigo mío, Claro. hasta el carritico, el Toyotica, el Corolita. No se puede. Al gran empresario agrícola con avionetas, fumigando, con grandes tractores, que a la guaguita voladora. Entonces, vamos a volver a lo de subsidios focalizados y a dejar de gastar a mano llena. Yo creo que, si vamos a ser sinceros, el gobierno dice el director de Impuestos Internos que por sí solo el gobierno ha reducido el gasto de unos 26.000 millones, o sea que también está, no, son muchos lo que el gobierno puede hacer. Ya pasó la campaña. Entonces dejémonos de populismo, de tantas ayudas, de tantos subsidios, dejémonos de vanagloriarnos, de que estamos comiendo y somos el ombligo del mundo, y vamos a vernos en manga de camisa, a calzón quitado, vamos a hacer esta discusión. Pero reitero, cuidado con matar la gallina de oro y cuidado con el gobierno seguir en la lógica de hacer campaña, porque, bueno, miren la historia de Yarili y de los nuevos senadores. Los nuevos senadores dicen, no, el barrilito no me lo toquen. Y dice uno con descaro, no, hay que aumentarlo, porque él tiene compromiso con su comunidad. El barrilito, por eso solamente una mención, pero tú mencionas a los asesores y cómo se despilfarra y malgasta el dinero en este país, y te vas a dar cuenta que si vamos a apretar la tuerca, si la aprietan demasiado, no solo que se puede correr la roca, sino que podían estar pagando gente que ahora mismo lo que están es sufriendo. Vamos con Yarili para que ustedes vean cómo estos legisladores, ellos no sienten que llegaron a servir al país, sino a servirse ellos, comenzando con el barrilito. Oh, claro que lo voy a usar. Yo soy de una provincia pobre. A ley de 58 días para que se estrenen en sus curules, los senadores electos, en su mayoría del partido oficialista, dejaron claro que no están dispuestos a renunciar al criticado Fondo de Asistencia Social. El que no lo quiera, que me lo dé, para yo usarlo en Jimaní, en Descubierta, Batey 6, Batey 7. Barahona, que es una provincia extremadamente pobre, no es verdad que yo, teniendo la oportunidad de seguir ayudando a mi gente, voy a cerrar esas puertas. Tenemos un cúmulo de situaciones que conllevan a una presión que tenemos de la población, y nosotros tenemos una responsabilidad. Como justificación argumentan además que lo importante es transparentar el uso de este dinero, que anualmente representa para las finanzas públicas cerca de 250 millones de pesos. Nosotros, igual que la mayoría de parte del partido, se va a aceptar como asistencia social de una manera transparente para darle asistencia a la población. Para este senador representante de la provincia Monteplata, lejos de pensar en eliminar el barrilito, lo que debería hacerse es aumentarlo. No hacemos nada con 720.000 pesos. En el caso de Monteplata deben de subirla a 1.300.000 pesos. Todo el que dice que no lo usa, ¿tú sabes qué es lo que hace? Que trae una nómina y le pone de a 200.000 y a 250.000. El presidente de la República, Luis Abinader, dijo en su momento estar en contra del barrilito, pero pese a que su partido tiene ahora el control casi absoluto en la Cámara Alta, su eliminación luce muy lejana. La Constitución Dominicana no prevé para los legisladores la función de brindar asistencia social y les limita exclusivamente a legislar, fiscalizar y representar. En el Congreso Nacional, Yarilis Calcaño, CDN. El barrilito, odiado y querido. Es como un primo feo, pero buenazo. Es como un primo que no es muy agraciado, pero la verdad que es tan bueno que uno lo abraza, lo invita para todas las fiestas, siempre lo quiere. Eso es así, el barrilito. Parecería como si fuera un acuerdo no revelado. Porque es que ese tema viene cada cierto tiempo y se instala. Claro. Entonces todo el mundo lo ataca, nadie lo quita, pero sale gente a defenderlo. Es como un tema extraño el manejo de esto. Parece que le sirve a un grupo, a un sector, para instalarlo en la opinión pública. Se instala el barrilito, después lo sacan, vuelve, y es como un juego, como dice Catherine, como ese primo que nadie lo quiere, pero todo el mundo lo quiere. Nadie te quiere, pero te quieren. Claro. Es como un juego extraño a veces, me da la impresión con este tema que hay. Como que vamos a tener eso ahí
como una reserva, para cuando tenemos que criticar algo, lo sacamos. Porque yo me imagino que quienes utilizan este tema para instalarlo en la opinión pública, porque eso tampoco viene de la nada, déjenme decirles, eso no viene de la nada, le conviene mantenerlo ahí, porque y si lo sacan después, ¿con qué van a seguir ese juego? Porque es que es algo tan sin sentido, diría yo. Esto del barrilito. ¿El debate o el barrilito? El debate, las dos cosas. Las dos cosas. ¿Por qué eso no lo quitan? A pesar de que es tan odioso, tan injustificable, con tan poca base de sustentación. ¿Quién lo defiende? Bueno, es que el barrilito del tanque, el tubo de oxígeno del clientelismo a nivel territorial. Claro. Porque vamos a estar claros, yo dudo que los legisladores se queden con el barrilito, que es lo que pensaría cualquier persona, que es un sobresueldo. Pero en Elías Piña, que es de 600,000 pesos el barrilito, donde el 85% de la población está en la pobreza, de verdad, eso se va en caja de muertos, en receta y en ese tipo de cosas. Ahora, el problema es que los legisladores prepararon ellos mismos su trampa hace 20, 30, 40 años, cuando montaron e incentivaron, y en vez de desmontar en el 96 el modelo de cajita de Balaguer, pisaron el acelerador. Entonces, ahora resulta que no saben cómo salir de la trampa porque están en un sistema que necesariamente tiene que financiar y subsidiar el clientelismo. Y como no lo pueden hacer con su salario, y además se legitiman territorialmente en el clientelismo, porque ustedes se pasaron dando cajitas y ahora no pueden decirle a los que votaron por ustedes que su labor es representar y fiscalizar y legislar. No, tú tienes que resolverme porque tú estás ganando tan y quieren hacernos a nosotros pagar ese costo. ¿Cuál es el presupuesto del Gabinete de Política Social del gobierno? Entonces, o sea, esa sangría. Eso es aparte. Sí, pero viene la tarjeta también aparte que le da el gabinete a cada legislador. Entonces, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Yo tengo que agarrar también y permitirle y reírle a los senadores eso. ¿Por qué no hacen las coordinaciones necesarias para que le lleven el dinero? Que eso tarda mucho, pues sean eficientes. Señores, cuando usted el banco lo llama para cobrarle, pague su tarjeta. Usted le puede decir, mira, espérate, que yo estoy en Jimaní y yo no puedo llegar. El día que no pague se la cortaron. Entonces aquí no todo el mundo está medido para el Estado de la misma manera. No es verdad. No es verdad. Entonces, estos legisladores, cuando tú le dices, de verdad, oiga, este recurso usted lo podría canalizar a través de instituciones del Estado, que están allí para eso, que sale del presupuesto que pagamos todos. Dice, es que eso tarda mucho. Pues resuélvalo, que para algo lo elegimos. No, pero es que entonces le reímos la gracia. Ay, sí, es verdad, pobre gente. Cuando se mueran 2 o 3, ¿verdad? Cuando 2 o 3 de esas personas que está comentando Federico allá en Elías Piña y no haya cómo enterrarlos porque no aparecen las cajas, porque los senadores digan, no hay dinero, Tony Peña Guava, su equipo, Gloria Reyes, todos los que conforman Gabinete Social de Política van a tener que ir ahí porque el pueblo va a estar en candela. Pero de otra manera no. Vamos a seguir tirando la arruga. ¿Cuántos millones que tiene el barrilito? Porque cuando 200 y pico. 200 y pico millones. No, ese no es el problema del presupuesto. No, el tema no es que es un presupuesto tan alto. No es que es un dineral tampoco, pero que por eso es que yo digo que es un tema de traerlo cada cierto tiempo y distraer. Mira, a nivel de diputados se han inventado alguna fórmula más decente. Yo no la memorizo ahora, pero hay diferencia entre el barrilito y el cofrecito. Y lo que era el cofrecito. Sí. Hay diferencia. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Hay un tema del ADP otra vez, educación, con el concurso de oposición docente. Hace como 20 días o un mes, cuando Educación llamó a este concurso, escribió un editorial en el Caribe apoyando el concurso, pero advirtiendo de que podía llegar a un tranque. Ahora hay un tranque. Eso se va a hacer hoy. Eso es un concurso de oposición para tú aspirar para docentes en determinadas áreas, para director del centro, para su director del centro, que te van a dar un examen y de ahí van a salir los más capacitados, los que pasen ese examen. Y eso ha traído problemas siempre. La ADP pidió que no comience hoy, que se posponga, pero además que le den el derecho a los maestros a ellos revisar el examen después, cuando le den la nota. Eso es un tranque, la ADP se retiró. En educación todo es un lío, todo es un problema. Y hay que institucionalizar un poco esa relación. Apoyo el concurso de oposición docente, pero ojo, pónganse a mirar para allá y ojalá, hablando la gente se entiende, eso para el ministro y también para Hidalgo. Recuerden que Hidalgo acaba de perder unas elecciones, no está emocionalmente muy
muy afable. No quiere participar en más concursos, ya tuvo A la bueno pausa, tenemos PLD ahora. Esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Son las 8:02 de la mañana. Buen momento para empezar entrevista. Hoy con Rubén Bichara, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. Se encamina a un proceso en el que se llamará un congreso de la organización morada. Habrá noticia quizás este domingo cuando se reunirán los miembros, está establecido, se reúnan los miembros del comité central. Hay muchas cosas de las que hablar con los amigos del PLD. Rubén, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Caterina, un placer verles y compartir con ustedes esta mañana. Gracias por la invitación. No te nos vas a escapar con el tema eléctrico, porque yo creo que ahí también vale la pena que preguntemos varias cosas. Estamos hablando de reforma fiscal, la gente dice que hay un hueco gigante, que cómo se tapa eso. Y bueno, tú has tenido experiencia en el sector, quizás puedas darnos algunas orientaciones, pero de entrada tu expectativa para lo que ocurrirá el próximo domingo. Ayer vimos una declaración de Francisco Javier García en donde decía que el comité político no había tenido culpa del resultado de la elección. Y prácticamente le endilgaba esa culpa al candidato Martínez. ¿Cuál es la visión del comité? Mira, lo primero es que el partido se aboca a su 10º congreso. Eso significa pero también cumplimos 50 años este último diciembre. Si tú sacas una media, estaríamos diciendo un congreso cada 5 años. 10 congresos en 50 años. Si tú lo divides, te va a dar un congreso cada 5 años. Creo que es el único partido que cumple en un grado tan alto con un proceso de revisión y de renovación periódicamente. Y el 9º Congreso, por ejemplo, tocó 14 temas vertebrales que lo discutió en toda la extensión del partido y produjo entregables de 14 documentos que constituyen su línea central en todos los aspectos que son fundamentales en ese momento. En este caso, este 10º Congreso tiene varias etapas. Algunas se han precipitado, como el tema de las aspiraciones, pero ese es un aspecto del Congreso. Hay una fase organizativa, hay una fase de discusión y propuestas y aprobaciones, y hay una fase electiva. O sea, tiene fases que hay que agotarlas o sí, no importa la cantidad de temas. Entonces, ahora mismo lo que estamos en el tema, digamos, primero se va a completar la comisión el domingo. Es el punto central del domingo, atendiendo la inquietud. ¿Cómo se constituye la comisión del Congreso? Hay 3 miembros que los propone el comité político, dentro de los cuales se escoge al presidente de la comisión. Hay 3 miembros que los designa el comité central. Para eso se convoca la reunión, la asamblea del domingo principalmente. Y hay 3 miembros que deben ser representantes de la base del partido, entiéndase, comités intermedios hacia abajo. Entonces, de ahí sale ya esa comisión organizadora del Congreso, que es la que va a quedar conformada totalmente ya el domingo. 9 miembros tendría esa comisión. Y esa es la estructura, digamos, de la comisión organizadora. Luego que se escoge, entonces hay que escoger los temas que van al Congreso. Yo le pongo un caso en términos que pienso yo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la política internacional. Es imposible que el Congreso no la toque con el tema que tenemos en Haití, por ponerle un caso. Y el tema de interno, por ejemplo, de la visión del Partido de la Liberación Dominicana para retomar los espacios que ha ido perdiendo en el electorado, me imagino que también estará, y una propuesta que he escuchado de manera informal que se ha planteado, la reducción de los organismos, tanto del Comité Central como del Comité Político. Me gustaría conocer su opinión sobre eso. Mira, en ese listado de temas, le pongo un ejemplo. En el Congreso pasado se discutieron 14 grandes temas. Empezaba con la declaración de principios. ¿Qué somos nosotros? Somos neoliberales, liberales, somos, ¿cómo se llama? Socialistas, no sé cuánto, en fin, ¿qué es lo que somos? Entonces, todo eso trata la declaración de principios. Entonces tiene una revisión estatutaria, tiene una línea organizativa y electoral, tienes equidad de género, tienes políticas legislativas, medio ambiente, juventud. O sea, tú tienes todos esos temas, requieren primero un documento base de discusión. Ese documento base que tú elaboras para cada tema es el que se le baja a la base del partido.
La base del partido son ahora mismo cerca de, te digo, 2.000 comités intermedios, que están integrados por unidades tal vez de 500 compañeros promedio cada uno. Entonces, ellos reciben esos documentos, los 9, los 10, los 3, los temas que sean, y tienen que conocerlos y hacer propuestas de modificación sobre esos documentos. Esas propuestas suben nueva vez a la dirección del partido. Tú tienes que compilar todo lo que llega de esos 2.000 y tantos organismos que lo conocieron y organizar esas propuestas para bajarla otra vez, todas, y se pueda votar entonces. Pero usted está de acuerdo o no si Catherine con la es de Montecristi y tú eres de San Juan, Ajá. cada uno manda su propuesta. Claro. Luego hay que organizarlas y bajarla otra vez para las que tomen mayoría, entonces son aprobadas. ¿Usted estaría de acuerdo con la reducción del comité político y del comité central? Claro que no. No creo que esa sea, digamos, una solución. Eso es ponérsela fácil a los otros, porque al que tú saques de ahí, tú lo estás degradando después de darle al partido ¿cuánto? 10 años, 20, 30, lo que fuera que le dio. Pero lo hizo por motus propios, porque aquí nadie puede estar obligado en la política. Pero es funcional, señor Bichara. Lo menciono porque incluso acá hemos puesto ejemplos, Partido Comunista de China, de países tan grandes, ¿no? Y que tienen una estructura mucho más pequeña. Y la pregunta es si es funcional. No estamos hablando de otros partidos políticos que tienen una situación similar, que tienen comités también bastante grandes. ¿Es funcional para un partido este esquema numeroso, al margen de lo que usted comenta de las desconsideraciones, etcétera? Depende de la metodología, pero como tú señalas, no es lo mismo tú dirigir una reunión con 45 miembros del comité político que antes cuando solamente tenía 5. Claro. Tú te escuchas, tú profundizas, tienes más tiempo para hablar, pero por otro lado, en 50 años, tú tienes que ir haciendo espacios para que otros puedan completar también y llegar. Entonces, tú tienes que escoger entre los dos males cuál es el que menos te afecta. Bichara. Yo te diría que hay que afianzar, apuntalar la metodología. El problema es que nadie sale. El problema es que entran y nadie sale. Porque cuando tú tienes, los partidos son, si se quiere, una acumulación de activos, de experiencia, de entrega, y obviamente tú lo haces parte de ti. Y entonces, al final, el último comité político incorporó una inmensidad de nuevos compañeros y valiosos compañeros, y ahí están. Y hemos seguido trabajando. Bueno, está bien, es discutible. Usted menciona el Partido Comunista de China, que tiene más de 900 millones de miembros. El Comité Central son 300. Ustedes son como 1000 y pico. Y el Comité Político, el Ejecutivo del Partido Comunista de China son 24, con unos suplentes. El PRM tiene también como 1000, la Fuerza del Pueblo creo que son como 700 o 600. 1000 en el comité central. Pero bien, eso es materia político. Nosotros somos los que menos tenemos, pero no son tan distantes los números de uno a otro. Sí, de uno a otro, pero también es una materia a discutir, porque yo también creo que es una nómina supernumeraria. Se dice que se está recogiendo firmas para poner por aclamación a Danilo presidente. ¿Tú conoces eso? Porque no es verdad que Danilo se va a quedar fuera. Bueno, recuerden que nosotros tenemos una membresía, ¿verdad?, que supera los millones de personas. Entonces, hay ¿Cómo así ustedes consiguen 460.000 votos? ¿Cómo? ¿Perdón? Ustedes tienen una membresía de millones. La membresía del partido depositada en la Junta son 2 millones. Bueno, eso, los padrones. El padrón electoral. Ahora tú puedes, en una coyuntura electoral, atraído por un candidato, no puedes votar, pero esa gente tiene derecho a voto y obviamente también tiene derecho a expresarse. En lo que es el Comité Central hay unos 1.300, 1.400 compañeros, porque el Comité Central nuestro primero está integrado por todos los presidentes de distritos municipales, todos los presidentes municipales y provinciales y de circunscripción. Y en adición a eso, los legisladores también, los alcaldes, son parte del Comité Central y otra camada que es escogida en el Congreso. O sea, no es un Comité Central netamente, sino que hay algunos que son por la posición que ostentan en ese momento. No, Danilo. Perdón, entonces esa matrícula de miembro del Comité Central tiene el derecho a expresarse. No están recogiendo firmes con un documento, dicen la mala lengua. No, es posible, lo están recogiendo. Bueno, no fueron la mala lengua, fue Robert de la Cruz. Lo que te quiero decir es que esa colección de firmas... 900 firmas, ya está la tuya ahí. Es un derecho. Todos lo sabemos, pero ¿es un hecho o no? Es el Comité Central que tiene una comisión
que ha tenido esa iniciativa, y otros igual lo están haciendo para otros temas. Ese es uno de los tantos. Bueno, pero pues entonces se está recogiendo firmas, van 900 para que Danilo permanezca. ¿Usted estaría de acuerdo con la permanencia del presidente Danilo Medina? Totalmente, no. Sería injusto pretender sacrificar al presidente o endilgarle una coyuntura electoral. Pues no sería lo más noble. Y entonces obviamente que no podemos estar de acuerdo con eso. ¿Cómo, viendo la arquitectura del proceso interno, que la conocen ustedes y no la conocen muchas las personas que estamos fuera del partido? Usted habló de que el domingo se va a juntar el comité, el central, van a elegir los 3 que ya están dichos del político, 3 del central, 3 de los de la base, son 9, pero el Congreso es el 30 de este mes. ¿Verdad? Y entonces en el medio, el domingo se construye la agenda, por decir temas, del Congreso en 23 días. En ese ínterin, políticamente, ¿cuándo arranca el proceso, por ejemplo, y cuál sería la metodología para los que quieran aspirar a secretario general? Ya hay 3, mañana habrá otro. ¿Y cómo sería entonces el proceso en el medio de la revisión estatutaria que tiene que arreglar lo que va a pasar dentro de 20 y pico de días? Sí, excelente. Lo primero es que el Congreso tiene fases la secuencia de hitos que son inviolables. Y tú has planteado, primero hay que preparar los documentos base de discusión y hay que conformar las comisiones. Tú vas a completar la comisión organizadora, pero una comisión debe hacer la revisión estatutaria y un proyecto de reforma estatutaria que no se ha hecho todavía. Entonces, luego de completar la comisión hay que hacer las subcomisiones, la de estatuto, organizativa, política nacional, juventud, etcétera. Todos los temas tienen una subcomisión. Y esa subcomisión tiene que elaborar ese documento que va a bajar a la base para conocimiento, discusión, modificación y propuestas. Y luego volverá para fines de votación. Pero eso antes del 30 de junio, tiene que pasar todo esto. No, las fases se van, porque ni siquiera está hecho el documento. Entonces, el Congreso se toma un tiempo que es inalterable, inviolable. Tú no puedes, y la última fase es la de elección. Por eso, digamos, es lícito el que quiera hacer una campaña en este momento, pero eso es lo último del Congreso. Usted lo ha llamado anticipado. Yo diría, los que se han anticipado tienen el derecho a hacerlo. Pero usted cree que están, como dice, vísteme despacio que tengo prisa. Yo ¿Usted pienso cree que sí, porque ahora mismo el Congreso no puede ocuparse de las aspiraciones. Tiene que ocuparse de la parte conceptual, estructural, organizativa, de qué vamos a hacer para mejorar lo que tenemos, que siempre se puede mejorar. Y en eso es que el Congreso se enfoca inicialmente. Y al final, entonces viene, porque no solamente, esas son las posiciones, digamos, de primacía, pero tú tienes 2000 y pico de presidentes que tiene también que someter a elección en cada demarcación. Tú tienes más de 2.500 presidentes de intermedio que también son objeto de elección, los de distrito, los de municipios, comité central, circunscripciones. Tú vas subiendo de abajo hacia arriba hasta que terminas entonces con las autoridades máximas. ¿Cuál fue el principal error, señor Bichara, del Partido de la Liberación Dominicana en la reciente campaña electoral? Ya que entiendo que usted coincide con el señor Francisco Javier García en que no fue el comité político, ni Danilo Medina siquiera el que tuvo algo que ver con que se diera ese resultado. ¿Cuál cree usted que fue el principal error del PLD para tener ese resultado? No creo que hubo un principal error. Yo pienso que nosotros duramos 16 años en el ejercicio del poder. El que piense que se puede salir ileso de 20 años de gobierno estaría soñando. Tampoco considero prudente considerar que en 4 años tú te liberas del lastre que eso puede generar. Entonces, pienso que el partido tiene un proceso de recuperación que tiene que manejarlo con la mayor madurez e inteligencia, que si bien es cierto que en una campaña tú no puedes darte por derrotado y tienes que mantener en alto la tropa para que puedan trabajar, aguas abajo, hay que estar consciente de que 4 años no te permiten a ti reponer y recuperar todo lo que 20 años te acumulan en términos de la población. Mira, y eso es lo que hay que trabajar. Mira, Rubén, bueno, Bichara Jiménez, me gusta esa lógica, en esa línea de razonamiento, porque ustedes tienen que pensar qué fue lo que lo sacó del corazón del pueblo a ustedes. Así es. Y yo creo que la discusión de ustedes tiene que ser mucho hacia adentro. Así es. No me gustó ayer Francisco Javier. Digo, yo no vi la entrevista completa, porque yo no tengo tiempo para sentarme a una entrevista radial de 1 hora. No, pero en 3 minutos fue
En un momento yo lo vi diciendo como una novela, lo que pudo haber sido y no fue. Ya ese no es el problema de ustedes. Ustedes ver hacia adentro y cómo reordena. Entonces, no sé a dónde llegar, pero la discusión de ustedes debe ser seria. Miren lo siguiente, Lula está en el poder ahora, pero el PT sufrió un descalabro y salió del poder. Yo rescaté una cita de algo que escribí del fraile dominico Fray Beto. Y devastado. Con Lula preso. Sí, para ustedes yo les pongo, vírense ahí, pueden volver. Fray Beto, el fraile dominico, él sintetizó qué le pasó al PT. Él dice que fue que renegó sus propósitos iniciales. Y yo creo que en parte el PLD se apartó mucho de esos objetivos iniciales de redención y salió del corazón del pueblo. Te voy a leer una cita que puede servirle a ustedes. Eso fue Beto para el PT. ¿Qué le pasó al PT? Dice Beto, se volvió una formación especializada en su perpetuidad en el poder. Pasó de ser un proyecto para el país a un proyecto para el poder. Permanecer en el poder se convirtió en algo más importante que cambiar el país. No sé si es por ahí, pero ustedes tienen que hacer, por eso no me gusta que estén tirando piedra para atrás o buscando culpables favoritos. Ustedes tienen que hacer una revisión de qué apartó al PLD, que no son porque tenía 20 años, 15 años. Si ustedes lo hubieran hecho bien, tuvieran 30 años en el poder. Bueno, obviamente creo que todos coincidimos en que el elemento fundamental fue el tema de la división. O sea, nosotros, la división en el periodo, la elección del 20, pues, nos sacaron del poder, la división que hubo en el partido. No, pero ustedes sacan un 37, entonces, recién dividido. Por eso y ahora sacan un 10. Si no nos dividimos, sacamos tal vez un 60 otra vez. Bueno, en el 20, entonces, pero división, ahora debieron sacar un porcentaje decente. La división, esto es como cuando tú tienes que cargar un saco de 100 libras y una parte de ese camino tiene una cuesta hacia arriba. Los que tuvieron ejercicio ahora, hicieron ese recorrido que les tocó en una cuesta. Estamos saliendo de un abismo y obviamente tampoco podemos, dejar de reconocer el arrojo, la valentía de asumir al partido en las circunstancias que estamos. No es lo mismo tú irte en la forma óptima a cuando coge algo debilitado y trata de superarlo, de que mejore. Yara, no nos engañemos, mira, en el 20 el PLD sacó 1.300.000 votos menos que en el 16 y ahora sacó casi 900.000 votos menos que en el 20. Correcto. O sea, casi en caída libre que van. Así es, porque tenemos eso no hay que se dividieron, no, es que está pasando algo. En 4 años no nos podemos librar del lastre y de lo que ocasionan 20 años de gobierno cuando caes en la oposición. Ese es mi pensamiento. Eso es lo que yo entiendo, que tenemos que seguir trabajando para que el partido se reformule, retome realmente y discuta a plenitud y a profundidad cómo se puede mejorar. Pero 4 años no es suficiente para lograr eso. O sea, y tenemos que vender eso en la campaña, perfecto. Pero no creo que ahora sea un tema de que sea culpable este o no. El comité político no hay uno solo. Ustedes mencionan cualquier nombre, yo le digo dónde trabajó. El que ustedes me busquen. Cojan uno de los 40 y díganme dónde. Yo le digo, ese trabajó en tal sitio. Le describo su trabajo. Todos se integraron. Y la campaña igual, estaba todo trabajando, el propio candidato. Tenemos un problema estructural, tenemos un estigma que tenemos que trabajar, como lo hicieron el que tú acabas de mencionar en Brasil, pero eso se trabaja profesionalmente y es lo que tenemos que abocarnos a hacer. Y el Congreso es la primera forma de rectificar una serie de cosas. Por eso insisto en que tal vez lo de las aspiraciones es válido, pero tenemos que enfocarnos también en nosotros como partido, qué vamos a introducir para poder seguir hacia adelante y superar el lugar donde estamos. Ingeniero, ¿cuánto tiempo, le voy a hacer 2 preguntas, pero cuánto tiempo más o menos durará ese proceso del Congreso que arrancaría el 30 de este mes estándar, tomando en cuenta los tiempos de los 9 congresos precedentes? Mira, el Congreso, pienso que algo no se entendió perfectamente cuando se comunicó el Congreso. Lo primero es que hay una fase que debe ser evaluativa. Hay que evaluar qué pasó a profundidad, porque todos tienen una visual. Si yo te pongo de aquí para allá el número 6, tú lo verás como un 9, yo lo veré como un 6. Cada uno donde esté situado va a dar una explicación y eso va a enriquecer. Ahora, cursado diagnóstico y evaluación del proceso, también tendremos entonces el Congreso. Y todas esas fases van a depender primero de los temas que se cojan.
porque no es igual tú discutir 4 documentos que discutir 14 como fue el Congreso pasado. Pero 4 o 5 meses, por decirlo de alguna forma. A veces duramos 9 y hasta 1 año. A veces. Entonces, en esa Pero lógica no que estaba definido para que concluya en agosto, eso no era el objetivo. Puede que una de las fases termine, pero es imposible hacer un Congreso en 2 meses. Y entonces no hay forma humana. Eso significaría que ese Congreso podría extenderse el tiempo que coincida con una reforma constitucional que está anunciada desde antes de las elecciones, que inevitablemente habilitaría al presidente Danilo Medina como potencial candidato del partido en el 28, porque le quitaría su impedimento constitucional y eso trastocaría todo. ¿Usted cree que el presidente Danilo Medina podría, bajo ese contexto, verse como un posible candidato en el 28? Bueno, si es por la lectura que yo podría tener en los diálogos, conversaciones, opiniones, no creo que él, digamos, esté considerando algo así en este momento. No me parece. Es lo que sería mi lectura atrevida, arriesgada, porque están tal vez opinando por él, pero lo que yo puedo leer para tratar de responder, y la pregunta es que no creo que él esté considerando esa situación. Creo que quiere, como rector ahora de un barco que quiere llegar a puerto, reabastecerse de combustible, reparar la pieza que estén desgastada, volver a marchar otra vez con un norte mucho más claro, y eso es lo que puede otorgar el Congreso. No, pero además hubo una frase que fue muy dura de Danilo Medina en campaña, que el partido que quedara en tercer lugar estaba destinado a su extinción, así que entiendo que tendrá que trabajar para evitar la extinción. Hay que trabajar, sí, porque nosotros sabemos que este es un universo pequeño, difícilmente aquí ha habido 3 partidos en el escenario y que uno se mantenga, puede haberlo coyunturalmente, eso puede cambiar, como han cambiado muchas cosas, y ese es el gran reto que tenemos nosotros. Por eso insisto que es la gran obligación y el foco debe estar en ese aspecto para poder superarnos, sobrevivir y volver a ser una opción de poder real y conquistar el poder como Partido de la Liberación Dominicana. Mira, Richard, yo no sé a dónde va a parar ese barco. Me da la sensación que Danilo se bajó. Ustedes saben o deben saber mejor que yo. Claro, tienen que renovarse ahí. En el 96, ustedes dijeron, bueno, somos un partido de cuadro. ¿Llegaron? 3.000 éramos. ¿Eran 3.000? 3.033 miembros cuando llegamos al poder. 3.033. Yo decía que ustedes cabían en cualquier empresita de corte que había todo. Ustedes dijeron, tenemos que convertirlo en un partido de masa. Cuando grabamos eran 3.033. Y entonces hicieron la conversión a un partido de masa, hicieron todos los ajustes, que comité intermedio, y ahora ustedes tienen que hacer una reingeniería más o menos en ese sentido. Por eso yo digo, tienen que pensar en grande. Yo pongo ese ejemplo, podía resultar arbitrario, pero aquella vez ustedes se sentaron y dijeron, mire. Éramos 3.033 cuando ganamos. Mira, alguien me dijo que hay que 12.000. 3.000, no. Llegó a 12, ¿por qué? Porque se tomaron los que estaban inscritos en el primer ciclo del nivel básico, que recuerda que había casi 2 años para tú poder ser miembro estudiando. Entonces, los que habían empezado el ciclo, se le dio entrada y llegamos a 7.000. Bueno, y después se le dio entrada a todo el que estaba inscrito y llegamos a 12. Bueno, por eso que llegaban a 12. Yo le digo, hay que hacer esos grandes cambios, incluso analizar aspectos del proceso que no dependen de ustedes. Por ejemplo, ustedes le hizo mucho daño a la persecución judicial. Totalmente. Se sembró la percepción que ustedes una cueva de ladrones. Que hay que trabajarlo, claro. Entonces que sí, también hay muchísimo el elemento, la división, como tú dices. Y el estigma y la división. Que Leonel fuera candidato en el 20 era para derrotarlo a ustedes. Esa fue la primera fase. La segunda fase fue disminuirlo a la mínima expresión. Ahí le tiraron al Ministerio Público Independiente atrás. Sí. Pero bien, es complejo. 4 años no da para quitarnos toda la mancha del sarampión y la varicela y todas esas cosas. pero es complejo. Te pongo el ejemplo del partido de cuadro a partido de masa para que ustedes piensen en grande. Así es. Pero si ahora lo que están apareciendo es candidatos a la secretaría, que se van ahí por los aspectos formales. Sí, por las aspiraciones, cuando hay tanto conceptual que preparar hacia adentro para poder mejorar realmente y poder superar todo eso. Totalmente de acuerdo. Me imagino que usted tiene planes, aunque dice que es temporáneo, pero en el pasado proceso usted quedó en segundo lugar para la Secretaría General. ¿Está contemplando? 19 votos me alejaron de ahí. Sí, ¿está contemplando volver a presentar sus aspiraciones? Bueno, de verdad que ahora mismo mi única interés y donde quiero que no enfocarme es en lo que tiene que ver con la recuperación, revisión, formulación y la transformación que debe tener el partido de cara a justamente ese lastre y todas esas cosas que tenemos.
Eso es lo que mueve ahora mismo mi inquietud. Tú le Pero no y lo aportaré descarta. lo más que pueda en ese sentido. Pero no descarta volver a presentarse. No lo he considerado realmente, no lo he considerado. Tú le ganaste a Domínguez Brito, creo. No, compitió Navarro. Navarro, compitió Charlie y otros que se retiraron en el camino. Es correcto. Sí. Yo no quiero que se nos vaya el tiempo, ya tenemos que irnos a pausa, pero el tema principal de esta mañana fue el asunto de la reforma fiscal. Y usted tuvo una experiencia importante al frente de la CDE. El asunto de las pérdidas de las principales distribuidoras sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno. Y digo sigue siendo porque entiendo que para ustedes también lo fue. ¿Qué cree usted que se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en ese sentido, encarando una reforma fiscal? Sí. Mira, hay algo que yo tal vez nunca he dicho, pero yo recuerdo... Es bueno que no lo haya dicho para que lo diga acá. Sí, yo recuerdo un febrero 14, día de San Valentín, a las 8 de la noche. La reunión sobre el pacto eléctrico fue en la casa en paz descanse de Monseñor Agripino. Un 14 de febrero a las 8 de la noche. Y qué cosa más peligrosa y qué día. Ahí nos reunimos y fue la comisión en ese momento del PRM y yo fui por la parte del partidaria. Y la condición para firmar el pacto fue que se hiciera la reforma fiscal. Yo decía, pero, cónchale, me están poniendo en una situación que no me potestad decidir sobre eso. Esto es pacto eléctrico, esto es reforma fiscal, no hay, pero realmente el impacto de lo que señalas en términos fiscales es enorme. O sea, el déficit está entre 1.600 y 2.000 millones de dólares. O sea, es una barbaridad, pero sobre todo apuntalado por el tema de las pérdidas. Las pérdidas es un proceso que requiere primero mucha planificación, mucha inversión y mucha gerencia. O sea, yo que pasé por Edesur, Edenorte y Edeste, y previo a eso estuve ligado a Proindustria y a Fomento Industrial. O sea, estuve en el sector industrial, sector empresarial y el sector eléctrico. Todas esas cosas tienen una línea que las une y donde una impacta necesariamente a la otra. Entonces, en el caso del sector eléctrico, cuando me tocó la CDE, ya yo sabía que el tema estaba en lograr generación suficiente y eficiente. Por eso me enfoqué en la matriz de generación. Con el producto, luego todo es más fácil. Entonces, pero hubo un desfase ahí. Hay que trabajar el tema de distribución. Claro, no se puede abandonar la generación, pero si no se trabaja en el control de las pérdidas, no hay forma de que el déficit pueda disminuir. Entonces las pérdidas que estaban en 25, 26, ahora se montan en más de 40 y algunas están en 50. Eso no hay quien le coja la placa. Es un tema gerencial y de planificación. Netamente. Gracias, señor Bichara. Netamente. Gracias por acompañarnos durante la mañana de hoy. Rubén Bichara, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha estado con nosotros esta mañana. Regresamos enseguida en Despierta con CDN. Gracias. Estamos de regreso en Despierta con CDN y ustedes saben que recién concluido el proceso electoral, los desafíos que tiene la política dominicana están a la vanguardia, pero no solamente ahora, siempre ha sido así, porque siempre hay retos que tratar. Pues la productora Minervas Films ha creado un documental, Aquí estamos se llama, y de hoy tenemos aquí en el estudio a su directora, que es Violeta Lockhart, de aquí de la casa, Violeta Lockhart, así se pronuncia tu apellido, ¿verdad? Sí. Gracias, Violeta, por estar aquí con nosotros para explicar en qué consiste este documental que recoge una parte de esa preocupación. Bien, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de venir aquí a esta que fue mi casa y uno de los principales medios que apoyaron también a la realización de este documental, gracias a todo el archivo que pudimos recolectar. Este es un documental que nace precisamente de lo que fueron esas manifestaciones en la Plaza de la Bandera, a raíz de la suspensión de las elecciones municipales del año 2020, de febrero, y como una forma de recoger y de plasmar y de dejar un archivo también histórico a las nuevas generaciones de lo que fuese hecho, pero también de cómo a partir de ahí muchos nuevos liderazgos jóvenes surgieron y participaron en la política partidista. Entonces el documental también abre las puertas del Congreso a los espectadores. Presentamos cómo se lleva a cabo un proyecto de ley, cómo se dan las discusiones, cómo se da el lobby ahí dentro
para poder pues llevar a cabo esos cambios que se necesitan y que reclamamos desde fuera, ahora dentro del Congreso. ¿Cuál es el tiempo que dura el documento? 70 minutos. Es un documental que tiene un ritmo bastante dinámico, tiene una banda sonora compuesta por una agrupación joven que es Pororó. Es la primera vez que hacen una banda sonora para cine. Y también contiene muchos efectos de animación. Fue una forma de enfrentar un reto, que era cómo condensar todos estos diversos tipos de archivos fílmicos, tanto de celulares, YouTube, y poder trabajar un material que fuera pues vistoso y de agrado también a las nuevas generaciones. O sea, ha sido un éxito sobre todo en el público joven, primeros votantes, estudiantes universitarios y era el propósito, o sea, de alguna manera el eslogan del documental es la política sin ti no es política, y es precisamente eso, demostrar cómo esas decisiones que se toman en el día a día nos afectan y que si no participamos pues se van a seguir tomando sin nosotros. ¿Y cuál es el objetivo? Denunciar, incentivar la participación política de los jóvenes. ¿Qué le inspiró? Sí, incentivar la participación política en general, pero no necesariamente a través de una candidatura o participando en un partido necesariamente, sino entender que hay que seguir teniendo esas manifestaciones o sea, en los espacios, en las calles. Y también pues que hay otras formas de participar, por ejemplo los Guardianes de la Democracia, que es uno de los movimientos que salen retratados en el documental, pues esa forma de participar también velando porque se cumpla la voluntad del electorado. ¿Dónde se puede apreciar, dónde se puede ver el documental ahora mismo? El documental se estrenó en el Festival de Fine Arts, Cine Hecho en RD, fue la película más vista del festival y sigue estando en cartelera, esta es la tercera semana que estará en cartelera, es un hito realmente para un documental. ¿Y la afluencia de la gente? De corte político. Y también decir que todo esto ha sido gracias a el apoyo de dos universidades que son el INTEC y la Pucamaima, que desde el primer momento pues dijeron que sí. Son 4 años que ha llevado este proyecto de desarrollo, producción, postproducción, y también ganamos Fonprocine, el Fondo Nacional de Producción y Fomento Cinematográfico de aquí, tanto en la categoría de desarrollo como en la categoría de postproducción. Hablemos precisamente del tema del tiempo, Violeta, porque me llama la atención que al ser un documental político, que además se llama Aquí estamos, que te da una idea de tiempo actual, del hoy, tienes esta recopilación de materiales que tienen 4 años. Es decir, aquí estamos. Hoy, cuando tenemos material de hace 4 años, significa un reto. Porque hoy no estamos igual que hace 4 años. Hay definitivamente una diferencia. Sí, o sea, el aquí estamos va todavía más allá. O sea, es algo todavía más conceptual. De hecho, el primer nombre que tenía el proyecto era Así ganamos. Y era cómo ganamos cuando participamos, ¿no? Pero el aquí estamos es seguiremos estando. Y eso que tú dices precisamente fue un reto, el hecho de poder conseguir ese material de archivo, sobre todo porque queríamos, y para nosotros era importante, contextualizar qué ha significado, sobre todo durante las últimas 2 décadas, toda la movilización social. Y cómo, a pesar de haber tenido esos reclamos, por ejemplo, yo participé en lo que fue esa lucha por el 4% para la educación, cómo no se ha visto reflejado realmente ese cambio. Entonces, una de las tesis que planteamos desde el documental es por qué no se concretizan esos cambios que vienen de esas protestas hacia, bueno, la realidad, a la cotidianidad. Y entendemos que tiene que ver con esa poca participación, esa apatía que ha habido hacia la política. Y como que solamente participar desde fuera y no asumir pues candidaturas y posiciones, a veces pues tienen esos efectos. Entonces sí, ha sido un reto, son 4 años, pero ha valido la pena, Bueno, el 4%, tú dices que no se han visto, ahora dicen con este movimiento que se atajó para que otro enlace, una cosa así, pero ese no es el problema. Eso conlleva una inversión, hay una serie de gastos, no sé, la ley de cine, mucha gente dice que ayuda, ¿por dónde hubieron los costos? ¿Y quién financió? Claro.
Mira, este tipo de proyectos lamentablemente todavía no existe una conciencia sobre cómo aportan estos documentales, sobre todo a hacer democracia. Si usted se fija en los últimos años, cuáles han sido esos documentales quizás de corte político que se han visto, han tenido que pasar muchos años de que se muera alguien, de que ya no estén para entonces empezar a contar la historia, y nosotras decidimos contar algo sobre el presente. Entonces, bueno, muchas veces se ven como con miedo, yo digo, esa parte del inversionista, o sea, de repente de asumir posiciones políticas. Claro. Y eso fue uno de los retos, pero como dije, si, por ejemplo, no participamos en el concurso público Fonprocine a través de seudónimos, o sea, de manera anónima, con este proyecto, pues de repente no hubiese sido posible, porque ganamos un fondo tanto para la parte de desarrollo, que eso tiene un costo, y ganamos también un fondo para la parte de postproducción, para finalizar el proyecto. Y luego, otra de las cosas que hicimos, porque lo asumimos de una forma muy creativa y entendíamos la importancia que tenía este proyecto, fue que decidimos hacer una plataforma propia de crowdfunding. Esto es una plataforma donde la gente podía donar, pero esto nunca se había hecho aquí en República Dominicana, un proyecto que hiciera su propia plataforma. O sea, hay otras plataformas que existen, sí, pero te descuentan muchísimo, y este tipo de proyectos pues no se lo podía permitir. Entonces nosotras construimos una página propia, ahí más de 80 personas donaron, y contamos también, como dije, con el apoyo de 2 universidades que aportaron, quizás no económicamente, monetariamente, vamos a decir, pero sí en especie, ¿no? Con equipos, con personal, muchos estudiantes fueron parte de este proyecto, aportando también la parte de las pasantías, y el estudio Quitasueño, tengo que mencionarlo, porque se dio también su espacio para que pudiéramos realizar ahí las entrevistas. Entonces, bueno, Violeta, 70 minutos. 70 minutos. Ninguno lo hemos visto, ¿a qué no? No diremos que es largo. Así me pasó con el documental de fútbol, que tenía 90 y estaba de lo más entretenido. Yo creo que esto también discurre así. Sí, o sea, definitivamente 70 minutos. Tenemos que recordar que también que un largometraje empieza a partir de los 60 minutos, o sea, 70 minutos es algo que pasa bastante rápido, y yo les prometo, o sea, me hago responsable de que por lo menos no se van a dormir. O sea, gente de 92 años que han visto el documental dicen, yo no pude despegar la mirada de la pantalla, y ya eso te dice mucho, ¿no? Y jóvenes también que tienen... Que yo no sé qué es más reto, si los de 92 o los de 14, 15, porque eso le cuesta más. Los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. ¿Tú militas en Opción Democrática? Ahora mismo soy simpatizante. Ya. Quería saber eso porque el partido ahora, lamentablemente, ninguno de sus candidatos pudieron repetir en el Congreso ni obtuvo curules, ¿verdad? Tengo entendido. Bueno, pues muchísimas gracias a Violeta. Gracias, Violeta. Así, sí, directora del documental Aquí Estamos. Iremos, Violeta. Gracias por venir. Gracias. Vamos a la pausa.